Era una noche sin luna, de esas en que hasta los grillos parecen haber pactado silencio con el bosque. El viento arrastraba un aroma a tierra húmeda, y cada rama crujía como un suspiro antiguo. En el corazón del bosque oscuro, donde ni la luz del día se atrevía a entrar del todo, algo despertaba. Algo que había dormido por años. Algo con sed de sangre. Lucía, una joven veterinaria de 26 años, se había mudado recientemente a San Lorenzo del Monte, un pequeño pueblo rodeado de leyendas. Tenía el cabello negro como la noche, la piel blanca como leche y ojos grises que reflejaban la tristeza de una pérdida que aún dolía. Su hermana menor, Clara, desaparecida hacía 5 años, la última vez que alguien la vio fue justo al borde del bosque oscuro. Es mejor no acercarse al bosque, le dijo doña Magda, la panadera del pueblo. Ese lugar tiene hambre de gente. Lucía sonrió, acostumbrada a las supersticiones rurales. Pero había algo en ese bosque, algo que la llamaba. Cada noche, antes de dormir, creía oír una voz lejana, suave, como la de Clara. A veces se despertaba sudando, con las sábanas empapadas, recordando una risa que se desvanecía entre árboles. Una risa que, con los días, comenzó a sonar más y más cerca. Esa noche, impulsada por un presentimiento, Lucía decidió aventurarse más allá del límite seguro. Con una linterna, su mochila de primeros auxilios y su vieja cámara de fotos, entró al bosque oscuro. El camino se volvió una trampa de raíces y sombras. A los pocos metros, la linterna parpadeó, chilló una interferencia, y se apagó. Un escalofrío le recorrió la espalda como si una mano invisible le hubiese rozado la nuca. Lucía se quedó quieta. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Y entonces lo oyó. No eran pasos, era, un jadeo. Un aliento cerca de su cuello. Se giró bruscamente, apuntando con la cámara. Un destello captó una figura fugaz, una silueta femenina cubierta de sangre, con una sonrisa torcida y un cuchillo oxidado en la mano. Clara. Susurró Lucía, más con esperanza que con certeza. La figura no respondió. Solo corrió, ágil como un animal, adentrándose entre los árboles. Lucía, sin pensarlo, la siguió. Los árboles parecían cerrarse a su paso, como si el bosque se tragara el camino tras ella. Cada pisada sonaba como un eco hueco, y ramas caídas crujían como huesos rotos bajo sus pies. Lo que encontró la dejaría marcada para siempre, un círculo de piedras, restos de velas negras derretidas, y un diario manchado de sangre. En la primera página, escrita con una letra reconocible, decía: la sangre llama, hermana. Vuelve conmigo. Lucía tembló, pero no de miedo. Por primera vez en años, sentía que Clara estaba viva. Y que no estaba sola. Desde la espesura, unos ojos rojos la observaban. No eran humanos. Y no eran uno ni dos. Una risa gutural brotó del bosque, como si la tierra misma se burlara de ella. El aire se volvió más denso, como si respirara. Y entonces lo entendió, no estaba entrando en un bosque. Estaba entrando en una trampa viva. El suelo se movió bajo sus pies como si algo reptara debajo. Lucía retrocedió, pero una raíz se enroscó en su tobillo y la derribó. Cayó de espaldas, la cámara se rompió al golpear una piedra. Cuando logró zafarse, escuchó el crujido de algo acercándose, pasos descalzos que arrastraban la piel contra las hojas secas. Lucía. Dijo una voz infantil, arrastrada, salida de una garganta reseca. ¿Por qué me dejaste? La joven se giró con el corazón desbocado. Allí estaba. Clara. Pero no era ella. Su rostro estaba pálido, lleno de cortes frescos, y en sus ojos grises no había humanidad, solo un vacío abismal. Sostenía el cuchillo como si fuera una extensión de su cuerpo. Sonrió. Ahora no tienes que estar sola nunca más. Lucía gritó.
Pero el bosque tragó su voz como si nunca hubiese existido. Lucía despertó de golpe. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni dónde estaba. Todo era oscuridad. Ni una chispa de luz. Un dolor sordo palpitaba en su pierna izquierda. La raíz que la había atravesado parecía haber desaparecido, pero en su lugar quedaba un hueco húmedo y caliente que ardía con cada latido. Tocó el suelo. No era tierra. Era madera vieja, podrida y húmeda. Estaba dentro de una cabaña, o eso creía. El aire olía a sangre seca, a óxido, a carne descompuesta. Algo crujía sobre ella, como pasos ligeros, o garras. El corazón comenzó a golpearle el pecho con violencia. Una chispa azul iluminó brevemente la habitación. Era una vela encendiéndose sola. Lucía vio las paredes cubiertas de plumas negras, dibujos de espirales hechos con lo que claramente era sangre humana, y cráneos de animales colgados como ofrendas. En el centro del suelo, una máscara tallada en madera negra, con un pico curvo como el de un cuervo y ojos vacíos. Tenía manchas carmesí alrededor del borde. ¿Dónde estoy?, susurró, pero su voz tembló como si no le perteneciera. Un cuervo graznó desde la oscuridad. Otro. Y otro. Pronto, el sonido fue ensordecedor, como si miles de alas golpearan las paredes invisibles de la cabaña. Y en medio del estruendo, una figura emergió del rincón más profundo, una mujer con un vestido hecho de piel humana, el rostro cubierto por la máscara del cuervo. Bienvenida a casa, Lucía, dijo la voz gutural. Lucía trató de arrastrarse hacia atrás, pero no pudo. La herida la hacía gritar con solo mover un centímetro. Entonces la figura se agachó frente a ella y retiró lentamente la máscara. Era Clara. Otra vez. Pero ya no quedaba nada de la niña que recordaba. Sus ojos eran un abismo. Su boca se curvaba en una sonrisa desfigurada, y su piel tenía cortes frescos por donde aún goteaba sangre. ¿Te acuerdas de cuando jugábamos a escondernos? Tú siempre decías que el bosque me iba a llevar si no obedecía. Rió, con una voz infantil distorsionada. Pero fui yo quien se escondió mejor. Clara colocó la máscara del cuervo sobre la cabeza de Lucía. El interior estaba húmedo, pegajoso. Apenas tocó su rostro, un grito mental estalló dentro de su cabeza. No venía de ella. Eran muchos. Voces atrapadas en la madera. Almas gritando desde el infierno tallado de esa máscara. Cada una narraba su muerte. Algunas eran niños. Otras, ancianos. Una incluso decía su nombre. Tú también formaste parte de esto, Lucía. ¿Crees que el bosque solo escoge al azar? No. El bosque llama. Y tú viniste. Atraída. Dijo Clara, alzando los brazos. Lucía gritó. Pero esta vez, algo respondió. Desde fuera de la cabaña, una ráfaga de viento golpeó las paredes. Un susurro se coló por las rendijas. No estás sola. La vela estalló y la oscuridad volvió. Cuando la luz regresó, Lucía estaba sola. La máscara seguía en sus manos. Y frente a ella, colgado del techo, un cuerpo, doña Magda. Tenía la garganta abierta en canal y en su estómago alguien había tallado con cuchillo la palabra traición. Lucía vomitó. No podía moverse. No podía pensar. Su respiración era un aullido seco. Entonces sintió algo más. Algo dentro de ella. La máscara. La levantó lentamente. Y la colocó sobre su rostro. Al instante, el mundo se disolvió. Ya no era Lucía. Estaba en el bosque. Era de noche. Pero podía ver con claridad. Corría. Sentía el filo del cuchillo en su mano. Sabía qué tenía que hacer. Había una familia en la cabaña al sur. Un padre, una madre y un niño. Debían morir. No por odio. Por equilibrio.
El bosque se lo exigía. Lucía gritó desde dentro, pero su cuerpo ya no le respondía. Estaba atrapada en el ritual. Viviendo los recuerdos de Clara. Asesinando. Riéndose. Bailando con cuerpos sin cabeza. Bebiendo sangre como si fuera vino. Entonces, una voz. Clara. Así empieza la transformación. Si sobrevives, serás como yo. Lucía despertó gritando. Estaba de nuevo en la cabaña. La máscara a su lado. Doña Magda ya no colgaba, pero su sangre aún estaba allí. Lucía entendió. Clara quería que ella heredara su lugar. La nueva reina del bosque oscuro. Pero aún había una salida. O eso quería creer. Un mapa estaba grabado en el suelo, oculto bajo un charco seco. Era el símbolo del cuervo. Y en uno de sus extremos, la palabra, hogar. Lucía se levantó, arrastrando su pierna. La máscara en su mano. No sabía si podía confiar en la realidad. No sabía si todo era un sueño. Pero sí sabía una cosa. Clara no iba a dejarla ir tan fácilmente. Y el bosque, tampoco. El mapa tallado en el suelo ardía como si tuviera vida propia. Lucía lo miraba, tambaleante, mientras la cabaña parecía respirar a su alrededor. Las paredes se hinchaban y encogían, como si el bosque oscuro hubiese tomado forma física. El símbolo del cuervo, ahora iluminado por una luz rojiza proveniente de debajo de las tablas, vibraba al compás de su respiración. El punto marcado como hogar estaba lejos. Demasiado lejos para su pierna herida. Pero no podía quedarse allí. La sangre seca de doña Magda olía como advertencia. Si Clara la había matado, no sería la única. Lucía tomó la máscara del cuervo y la guardó en la mochila. No sabía por qué no la arrojaba al fuego. Solo sabía que no podía. Algo se lo impedía, algo más profundo que el miedo. Salió de la cabaña tambaleándose, apoyándose en ramas y piedras. Afuera, la niebla lo cubría todo. El cielo, de un gris antinatural, parecía más cercano que nunca. Como si el bosque se hubiera cerrado sobre ella. Como si ya no hubiese un mundo más allá. Apenas había dado 10 pasos cuando escuchó el primer sonido. Crack. Como huesos partiéndose. Como mandíbulas masticando algo demasiado duro. Miró hacia los árboles. Y los vio. Eran figuras pequeñas, del tamaño de un niño, con cabezas desproporcionadas y rostros sin boca. Solo dientes. Dientes enormes, afilados, saliendo en varias filas de donde debería estar su rostro. Se movían con sacudidas, como si no fueran humanos, y no lo eran. Los hijos del bosque. Clara los había mencionado una vez, cuando jugaban escondidas. Si no te callas, vendrán los que comen dientes, le había susurrado con una sonrisa. Ahora estaban allí. Y la habían olido. Lucía comenzó a correr, aunque cada paso era un puñal en su pierna. Los seres no hacían ruido al andar. Pero sí al masticar. Y ese crunch, crunch, crunch la seguía como un eco sangriento. Llegó a un claro. En el centro, un altar de piedra cubierto de sangre fresca. Velas negras. Fragmentos de huesos infantiles. Y una caja abierta, dentro, dientes humanos. Decenas. Algunos aún con raíces. El ritual había comenzado. Una voz surgió del bosque. No era Clara. Era una voz vieja, masculina, gutural. Ofrece tus dientes. Solo así te dejarán pasar. Lucía gritó, girando sobre sí misma. No había nadie. Pero la voz lo llenaba todo. Uno por cada mentira. Uno por cada miedo. Uno por cada muerte que causarás. Los hijos del bosque la rodearon. Chasqueaban sus mandíbulas. No atacaban. Aún. Lucía cayó de rodillas frente al altar.
Miró la caja de dientes. Pensó en su madre. En Clara. En sí misma. Y entonces lo entendió. No podía seguir siendo quien era. Debía pagar el precio. Tomó una piedra afilada. La colocó sobre su incisivo inferior. Y golpeó. El dolor fue blanco, limpio, puro. Gritó, sangró, escupió el diente sobre el altar. Uno. Luego otro. Y otro más. 4 dientes. Uno por cada sombra que la había seguido desde que entró en ese bosque maldito. Los hijos se detuvieron. El crujido cesó. Se apartaron. El bosque le abría paso. Lucía cruzó el altar. Sentía la sangre chorrear desde su boca, pero también algo nuevo, una sensación de pertenencia. Como si cada diente perdido la acercara más al corazón del bosque. A su verdad. No fue sorpresa encontrar, a unos metros, un lago. Negro. Inmóvil. Sin reflejo. En la orilla, una figura esperaba. Un hombre vestido con pieles de lobo. El rostro cubierto por una máscara de hueso. Bienvenida al tercer umbral, dijo. Clara fue la última en cruzarlo. Solo una de ustedes puede ser la heredera. Lucía intentó hablar, pero solo escupió sangre. Bebe del lago, dijo él. Ella se negó. El hombre levantó la mano. Desde la orilla opuesta, Clara emergió, descalza, flotando sobre el agua. Sus ojos brillaban con rabia. Es mía. El bosque me pertenece. El hombre retrocedió. Clara rugió. Literalmente rugió, como una fiera. Saltó sobre Lucía, que rodó en el barro para evitar el golpe. El dolor era insoportable, pero el instinto fue más fuerte. Tomó la máscara de su mochila. La colocó en su rostro. Y el tiempo se detuvo. Lucía ya no estaba allí. Estaba dentro de un círculo de fuego. Frente a ella, Clara, también enmascarada. Las dos eran niñas. Las dos eran sombras. Las dos eran reflejo una de la otra. Solo una puede quedarse, dijo una voz antigua. Yo no quiero quedarme, dijo Lucía, llorando sangre. Solo quiero volver a casa. ¿Qué harás para lograrlo? Preguntó la voz. Lucía miró a Clara. Y se lanzó sobre ella. Gritando, mordiéndola, arrancándole la máscara, los ojos, los recuerdos. La vio gritar. La sintió desaparecer. Como humo. Como mentira. El fuego se apagó. Y Lucía abrió los ojos. Estaba sola en el lago. El hombre había desaparecido. La máscara flotaba sobre el agua, rota en dos. Lucía tenía en su mano el diente de Clara. El último. Negro. Podrido. Lo arrojó al lago. Y el agua lo devoró. Una voz sonó por última vez. Has cruzado el tercer umbral. Pero aún te queda el más profundo. Lucía miró el bosque. Y siguió caminando. El amanecer nunca llegó. Lucía había caminado toda la noche por el bosque oscuro, pero la luz no rompía el horizonte. Solo había una niebla espesa que parecía contener los lamentos de los que nunca salieron. Sus pasos eran lentos, su boca aún palpitaba con el recuerdo del diente arrancado. Sentía la sangre seca formando una costra sobre sus labios, y su alma empezaba a pesarle más que su cuerpo. Fue entonces cuando los vio. Árboles retorcidos, inmensos, con cortezas agrietadas por donde fluía algo espeso y rojo. No era savia. Era sangre. Goteaba lentamente, alimentando un suelo cubierto de huesos pequeños, costillas infantiles, cráneos de zorros, mandíbulas humanas. Todo crujía bajo sus pies como vidrio roto. Estos árboles, están vivos, murmuró. Y lo estaban. Uno de ellos giró lentamente hacia ella. Sus ramas se alzaron como brazos,
y en el centro del tronco se abrió un ojo. No uno cualquiera, uno humano. Azul, lloroso, como el de un niño perdido. La miró. Y parpadeó. Lucía retrocedió, horrorizada. Las raíces comenzaron a moverse, palpando la tierra, como dedos ciegos buscando piel. Uno de ellos rozó su tobillo, y en el instante lo sintió, una voz se coló en su mente. No era pensamiento. Era una visión. Un niño, atado a un tronco, llorando. Clara con un cuchillo. Los árboles observando. Y luego, el silencio. El árbol la soltó. Lucía cayó de rodillas, jadeando, vomitando bilis y miedo. Clara. Susurró. ¿Qué hiciste? Una risa respondió, aguda, lejana, como si el viento se burlara de ella. Caminó entre los árboles sangrantes, evitando tocar las raíces vivas. Cada uno que pasaba mostraba una escena, ejecuciones, gritos, sacrificios. El bosque era un cementerio que aplaudía la sangre. Cada árbol una tumba que respiraba. Al llegar al centro del bosque, encontró un claro redondo, como un ojo sin párpado. En el centro, una mujer colgaba boca abajo. Era su madre. O lo que quedaba de ella. El cuerpo estaba envuelto en raíces, suspendido sobre un charco rojo. Su piel estaba pálida, como si hubiera sido drenada. Los ojos abiertos. La boca cosida con espinas. Lucía gritó. Intentó acercarse, pero el bosque rugió. Las raíces se alzaron como látigos. Una figura emergió de la nada. No Clara. Un anciano. El mismo de la máscara de hueso. Solo que ahora no llevaba máscara. Su rostro era una maraña de cicatrices, ojos multiplicados, y una sonrisa sin labios. Ella te buscó, dijo. Intentó sacarte de aquí. Intentó salvarte del bosque. Pero ya había sido elegida. Lucía gritó, negando. Mentira. Cada sacrificio da poder al bosque. Tu madre fue una ofrenda, para ti. No. Tú no fuiste traída aquí. Tú lo pediste. Tú lo querías. Tú, lo abriste. Señaló su mochila. Lucía la abrió temblando. Dentro, no había máscara. Solo un libro. El mismo que encontró de niña en el desván. El diario de Clara. Pero ahora, las hojas estaban escritas con sangre. Todas. Y al final, una firma. Lucía. Ella lo había escrito. No entendía nada. El mundo daba vueltas. El bosque rugía. Las raíces envolvían el cuerpo de su madre, hundiéndolo lentamente en el suelo. Y el anciano se acercaba. Debes elegir. Si te quedas, serás la heredera. Si te vas, alguien más tomará tu lugar. ¿A quién entregarás al bosque? Lucía cayó de rodillas. Su mente se quebraba. Una voz surgió detrás de ella. Elígeme a mí. Era Clara. Pero no era la misma. Estaba fusionada con el bosque. Su cuerpo era corteza. Sus venas, savia. Su cabello, hilos de musgo. Su rostro, aún era el de una niña. Pero sus ojos eran pozos negros. Hazlo. Dámelo a mí. Y todo acabará. No sufrirás más. Lucía lloraba. ¿Por qué yo? Clara se agachó junto a ella. ¿Por qué fuiste la única que no tuvo miedo de entrar? Lucía miró a su madre, hundiéndose. Miró al anciano, esperando. Miró el libro. Y entendió. El bosque no mata. El bosque espera. Escucha. Se alimenta de lo que le damos. Lucía se levantó. Sangraba por la boca, los ojos, el alma. Está bien, susurró. Clara sonrió. Lucía la abrazó.
Fue un momento hermoso. Cálido. Como dos niñas reencontradas tras el fin del mundo. Y entonces, la apuñaló con una raíz afilada. Clara gritó. Lucía la empujó hacia el charco de sangre. El bosque aulló. Las ramas temblaron. Las raíces se retorcieron como gusanos hambrientos. Clara se hundió. Y con ella, el peso del bosque. Lucía cayó al suelo, exhausta. El anciano desapareció como polvo. Los árboles sangrantes se marchitaron. La luz, finalmente llegó. Un sol tímido rompió las nubes. Y por primera vez, el bosque se quedó en silencio. Lucía se levantó. Tenía la boca vacía, pero el corazón lleno. No entendía si había ganado, o perdido. Solo sabía que seguía viva. Y el bosque, dormía. Por ahora. Lucía caminó durante horas sin mirar atrás. El bosque se había vuelto silencioso, pero eso no significaba que estuviera muerto. Sabía que algo la seguía, algo que había despertado con la sangre de Clara. Algo que ahora quería más. El sol brillaba débil entre los árboles, pero no ofrecía calor. A lo lejos, una colina se alzaba entre la niebla. No estaba antes. Lucía estaba segura. Aquello era nuevo. O mejor dicho, había estado escondido. Mientras ascendía por la pendiente, los árboles parecían retroceder, como si temieran acercarse. La tierra se tornaba negra, húmeda, salpicada de pequeños cráneos rojos. Cada paso se sentía como una invasión. En la cima, encontró una cabaña. No era más grande que una choza, construida con huesos y ramas trenzadas. El techo estaba cubierto de piel humana. Lucía contuvo las arcadas. Dentro, una mesa. Sobre ella, un corazón aún latiendo, conectado a raíces que salían del suelo. No era un símbolo. No era una escultura. Era un corazón real. El corazón del bosque. Al tocarlo, una explosión de memorias la invadió. Clara llorando entre árboles. El anciano arrancándose los ojos. Su madre firmando un pacto, sellado con su sangre y la de su hija. Lucía cayó de rodillas. Una voz, grave y femenina, retumbó en su mente. Te hemos estado esperando, Lucía. La cabaña se desvaneció. La colina se abrió como una boca. Lucía se encontró en una caverna de carne, donde las paredes latían al ritmo del corazón de la mesa. ¿Qué soy? Preguntó, al borde del llanto. La voz respondió. Eres la continuación. La raíz nueva. El equilibrio. Del suelo brotó una figura, una mujer de piel negra como la tierra, ojos completamente rojos y cabello que eran ramas enredadas con huesos. Soy la madre del bosque. Tú llevas mi herencia. Mi hambre. Mi juicio. Lucía retrocedió, negando. Yo no quiero esto. No pedí esto. No, pero abriste el libro. Comenzaste el ritual. Quiero irme. La madre del bosque se inclinó. Entonces destruye el corazón. Lucía miró el órgano que latía. Su ritmo era más rápido ahora, ansioso. ¿Qué pasa si lo destruyo? Todo lo que el bosque recuerda, todo lo que el bosque es, desaparecerá. Clara. Tu madre. Tú. Serán parte del olvido. El precio de la paz es el sacrificio de la historia. Lucía temblaba. Tenía un cuchillo en su mochila. El mismo con el que Clara cortó su primer sacrificio. Lo sacó. Lo sostuvo con fuerza. El corazón latía. 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 Hazlo, susurró la madre del bosque. Hazlo y serás libre. Lucía levantó el cuchillo, y lo bajó. Pero no al corazón. Lo clavó en su pecho. La madre gritó. El bosque tembló. Las raíces se encogieron.
El corazón en la mesa se detuvo. Lucía cayó al suelo, sangrando. Pero en su rostro había paz. La madre del bosque se disolvió como humo. La caverna se vino abajo. Y luego, el silencio. Cuando Lucía abrió los ojos, estaba en el claro. Su cuerpo no tenía heridas. El sol brillaba con fuerza. Y no había ni un solo árbol alrededor. El bosque había desaparecido. Pero en su espalda, algo palpitaba. Una raíz. Pequeña. Viva. Lucía sonrió, con lágrimas en los ojos. El bosque no muere. Solo se transforma. Lucía despertó con un grito ahogado que no salió de su garganta, solo un jadeo profundo que la hizo abrir los ojos de golpe. La luz del sol penetraba tenue a través de una ventana sucia, filtrándose en el cuarto frío donde yacía en una cama metálica con sábanas ásperas. Pero algo no estaba bien. Sintió como si su cuerpo se negara a ser solo suyo. Como si algo se moviera bajo su piel, algo que palpitaba, que respiraba con ella. Tembló y miró sus brazos. Las venas parecían un entramado de raíces negras, retorciéndose lentamente bajo la piel, como si el bosque mismo estuviera arraigándose dentro de su carne. La piel estaba intacta, sin heridas visibles, pero el tormento era interno. Su corazón no latía con normalidad, sino que respondía a un ritmo extraño, descompasado y extraño. Como si estuviera conectado a otra vida, a otro pulso que la dominaba. De pronto, una risa quebró el silencio. Era un sonido frío, metálico y lleno de crueldad. No provenía de fuera. Lucía se llevó las manos al pecho, paralizada, mientras esa risa macabra brotaba desde sus entrañas, de un lugar que no le pertenecía. Me extrañaste, Lucía. Susurró una voz conocida, helada y burlona. Lucía se aferró a la cama con uñas que arañaron la tela, los ojos abiertos de par en par, sin poder hablar. Esa voz, esa presencia, era Clara. O lo que quedaba de ella. Una sombra dentro de su cuerpo. No. No puede ser. Me fuiste. Te sacrifiqué. Gritó con todas sus fuerzas, pero el sonido fue tragado por un eco profundo, como si estuviera atrapada en un pozo sin fondo. La voz de Clara cambió, más suave, casi melancólica. Claro que no me fui. Dejé una semilla. Un pedazo de mí que crece contigo. Estoy en ti, Lucía. En tu sangre, en tus huesos. No hay escape. El pánico la hizo querer arrancarse la piel, desgarrarse, arrancar ese eco que la torturaba. Pero no había nada físico. Nada que ver ni tocar, solo una oscuridad profunda dentro de su pecho que consumía su alma lentamente. ¿Por qué? Murmuró, su voz quebrada, temblando como una hoja al viento. ¿Por qué el bosque no muere, Lucía? Solo cambia de forma. Tú eres ahora parte del ciclo, parte de la raíz. Sin mí, sin nosotras, todo se perdería. Lo sabes. Lo sientes. El cuarto empezó a girar. El techo se distorsionó, los muros sangraron oscuridad y de repente Lucía no estaba en esa cama de hospital. Se encontraba en medio del bosque oscuro, rodeada por árboles gigantescos que susurraban secretos ininteligibles. Las raíces bajo sus pies se movían, rozando sus tobillos, tirando de ella con fuerza invisible. Una niebla espesa comenzó a levantarse, y de ella emergió la figura de la madre del bosque. Su piel de tierra, sus ojos rojos y brillantes, sus ramas huesudas entrelazadas con cabello oscuro como la noche. Sientes el poder en ti, Lucía. Dijo la mujer con voz grave. No eres más humana que árbol o animal. El bosque te reclama y tú aún dudas. Lucía quiso gritar, quiso huir, pero sus piernas estaban atrapadas en raíces negras que emergían del suelo, apretando como cadenas vivas. Déjame ir. Clamó. No quiero esto. No soy tú. No soy el bosque.
Lo fuiste desde el momento en que tocaste el corazón. Ahora eres la raíz que nutre la oscuridad. Y si quieres paz, primero debes aceptar el dolor. Las raíces la levantaron del suelo y la arrastraron hacia un altar improvisado entre las raíces más viejas. Allí había un objeto envuelto en musgo, un espejo antiguo con marco de madera podrida. Mírate, ordenó la madre del bosque. Lucía tembló, pero miró. Su reflejo no era el suyo. Su piel tenía grietas negras que se extendían por todo el cuerpo. Sus ojos eran pozos sin fondo, y de su boca emergían hojas marchitas que se deshacían en polvo. Ella no era ella. Esto es lo que te espera si sigues negando tu destino, dijo la voz. La corrupción de la negación. La muerte lenta. El terror se apoderó de Lucía. ¿Hay alguna manera de detenerlo?, preguntó con desesperación. Solo una, respondió la madre. Debes aceptar el eco, hacerlo tu aliado y permitir que la semilla crezca. Solo así el bosque podrá sanar, y tú también. Lucía sintió que su voluntad se quebraba. La imagen del espejo la atraía, susurrándole que se rindiera, que abrazara la oscuridad. De repente, la visión se quebró y Lucía despertó de nuevo en la cama, jadeando. El sudor empapaba su frente. Se palpó el pecho y vio que las raíces negras bajo su piel habían crecido aún más, extendiéndose como una telaraña viva que la consumía. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió con suavidad y entró una mujer de bata blanca. Tenía una sonrisa cálida, pero sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que Lucía la mirara con desconfianza. Buenos días, Lucía, dijo. Soy la doctora Enríquez. Has estado en coma inducido por trauma severo desde que te encontraron en el bosque. ¿Has sufrido mucho? Lucía quiso responder, pero la voz parecía atrapada en su garganta. ¿Dónde está Clara?, logró preguntar, con voz débil. La doctora frunció el ceño y negó lentamente. No sé quién es Clara. No mencionaste a nadie así antes de perder el conocimiento. ¿Crees que estás en peligro? Lucía tragó saliva, confundida. No, no lo sé. Algo dentro de mí me dice que no estoy sola. Que haya alguien más. La doctora la observó con interés. A veces, la mente crea fantasmas para lidiar con el dolor. Es normal después de un trauma. Pero estamos aquí para ayudarte. Lucía cerró los ojos, tratando de separar lo real de lo que sentía dentro de su cuerpo. En el reflejo del espejo que había en la habitación, vio un destello. Una sonrisa torcida que no era la suya. Estoy justo donde me necesitas, susurró la voz de Clara. Y no me iré. El pánico volvió a apoderarse de ella, la desesperación, la sensación de que su cuerpo ya no era suyo, que el bosque había arraigado en su carne y que esa conexión era irreversible. Durante días y noches, Lucía luchó contra el eco interno, que a veces la controlaba y otras la torturaba, susurrándole secretos oscuros y recuerdos de sacrificios que no quería recordar. En las horas más silenciosas, cuando el hospital se vaciaba, sentía cómo sus manos se convertían en ramas, sus dedos en garras de madera, y un dolor profundo la atravesaba como si la naturaleza misma estuviera reclamándola. A veces, escuchaba los susurros de los árboles, como si el bosque estuviera vivo dentro de ella, y sabía que el sacrificio no había terminado. Sabía que la próxima vez, la oscuridad no solo la poseería, sino que la consumiría por completo. Pero Lucía no estaba lista para rendirse. No aún. La noche había caído sobre la clínica. El silencio era denso, casi opresivo. Lucía yacía en su cama, con la mirada fija en el techo, donde las sombras danzaban al ritmo del viento que susurraba entre las grietas de la ventana. Pero esa noche no era como las demás. Dentro de ella, la semilla de Clara, la herencia del bosque oscuro, latía con fuerza. No solo era un eco, era un grito, un rugido, una demanda de poder y venganza que crecía y se extendía como la hiedra venenosa. La doctora Enríquez entró para revisar a Lucía,
pero notó algo distinto. Los ojos de Lucía brillaban con un fuego rojo, un brillo que no era humano. Lucía, ¿estás bien?, preguntó con cautela. Pero la respuesta no fue humana. Una voz profunda y cruel emergió de la boca de Lucía, una voz que no le pertenecía. El bosque reclama lo que es suyo. La doctora dio un paso atrás, horrorizada. De repente, la habitación se transformó. Las paredes se cubrieron de raíces que brotaron del suelo, las ventanas se convirtieron en troncos negros y el aire olía a tierra húmeda y sangre fresca. Lucía se levantó, sus movimientos ya no eran humanos. Sus dedos se alargaron, transformándose en garras de madera. Su piel se oscureció, y de su cabello brotaron pequeñas ramas que se movían con vida propia. No tienes que hacer esto, Lucía, la voz de la doctora tembló. Puedes luchar. Pero la figura en pie era ahora la madre del bosque. La encarnación viva del ritual oscuro, la sangre, el dolor y el sacrificio. Este es mi legado, susurró Lucía. Y mi destino. En un movimiento rápido, arrancó un puñado de raíces que surgieron del suelo y las lanzó hacia la doctora, quien apenas pudo esquivarlas. Lucía, vuelve. No eres esto. Gritó la doctora mientras corría hacia la puerta, pero las raíces se cerraron, atrapándola. La lucha había comenzado. Lucía, ahora completamente poseída por el bosque oscuro, sentía el poder recorrer su cuerpo, imparable, implacable. Pero algo dentro de ella resistía, un último vestigio de humanidad que luchaba contra la oscuridad. Clara. Gritó al vacío. ¿Qué quieres de mí? La voz de Clara emergió de las sombras, suave y aterradora. Quiero que completes el ciclo. Que hagas el último sacrificio. Que entregues tu alma para que el bosque renazca. Lucía sintió cómo las raíces crecían dentro de su pecho, aplastando su corazón, reclamando su vida. Entonces, con una fuerza que no sabía que tenía, agarró un fragmento de espejo roto del suelo y se lo clavó en el pecho. No seré esclava de este destino, dijo con voz rota. El espejo penetró la piel, pero en lugar de sangre, una luz cegadora emanó del corazón de Lucía, una mezcla de dolor, amor y poder. El bosque tembló. La madre del bosque gritó en agonía mientras las raíces se quemaban y caían. Lucía cayó al suelo, agotada, con el alma dividida entre la oscuridad y la luz. Cuando abrió los ojos, el bosque oscuro había desaparecido para siempre. El aire era fresco y limpio. La doctora estaba a su lado, llorando de alivio. Lucía sonrió débilmente, sintiendo que había ganado la batalla más importante, su propia vida. Pero en su interior, una raíz pequeña y verde seguía latiendo. El bosque no muere. Solo cambia.